Hola amigos, en este video vamos a medir y comparar a través de un osciloscopio varias fuentes de alimentación para determinar el nivel de ruido que tiene cada una de ellas. Una estimación muy simple, muy básica, ¿no? Nada extremadamente técnico. Y entonces esto nos va a entregar algunos antecedentes para ver la calidad o las características o el filtraje que tienen nuestras fuentes de alimentación, fuentes de poder, power supply, etcétera. Es decir, en resumen, vamos a medir los ruidos que generan estas fuentes de alimentación a través de un osciloscopio. Esto es debido a que, bueno, hemos estado comentando esto en un chat en Telegram. Y, por ejemplo, hay un radioaficionado en un video de YouTube que pone que la fuente de alimentación conmutadas, la fuente switching, baratas, típicamente esta fuente china que ustedes pueden ver aquí, eh, con chasis de aluminio, son, dice, estas fuentes demasiado ruidosas para el uso de los radioaficionados. Él entrega esta afirmación. ¿Será tan así? Bueno, él tiene una fuente de estas switching chinas de alimentación y él ve acá en su cascada de su radio que hay ruido, ¿no? Y entonces lo que él hace es reemplazar la fuente china con una batería, como ustedes pueden ver aquí. Y obtiene que ese ruido se eliminó y permanece naturalmente otros ruidos, porque hay que decir que los ruidos están presentes en todos lados, ¿no? Los mismos receptores o radios generan ruido, los cables actúan como antena y generan ruido, introducen ruido a los receptores, etcétera, de tal manera que el ruido cero no existe en la realidad. Y lo que tratamos de hacer es que nuestra fuente de alimentación no genere un ruido importante. Bueno, digamos que hay dos tipos de fuentes de alimentación, ¿no? Las lineales, que son las clásicas, las antiguas, que son sumamente pesadas, tienen un tremendo transformador, son grandes, voluminosas y generalmente producen menos ruido, pero también son menos eficientes. Y actualmente son muy populares las fuentes conmutadas o fuentes switching, que son mucho más ligeras, más livianas, compactas, son más eficientes. Sin embargo, pueden generar interferencias si es que no están bien diseñadas. Esto es importante, porque uno pudiera pensar que las fuentes switching inevitablemente generan ruido, y esto no es así. Esto no es así. Si están bien diseñadas, si tienen los componentes adecuados, componentes que son caros, no van a generar ruido. Y una fuente lineal que esté dañada va a generar ruido. Entonces, esto depende, no es una ley, ¿no? Yo he tenido una fuente lineal que era pesadísima y, sin embargo, generaba ruido. Probablemente estaba dañada, ¿no? A pesar de que son fáciles son más simples, entonces son más fáciles de reparar. Bueno, ¿por qué es tan importante el filtrado del ruido? Bueno, porque nosotros, los radioaficionados, en muchas ocasiones queremos detectar señales débiles, en HF típicamente, ¿no? No necesariamente, pero en el caso típico es cuando queremos escuchar una estación muy lejana en bandas de HF, 40 metros, 20 metros, 10, 15 metros, por ejemplo. Entonces, la señal es tan débil que cualquier ruido que esté generando, por ejemplo, nuestra fuente, pudiera tapar esa señal y evitar que la escuchemos. Es por eso que necesitamos fuentes de alimentación con mínimo ruido. Y para eso, un componente muy importante son los capacitores. Porque estos capacitores logran eliminar o atenuar o reducir los ruidos
que aparecen en RF, ¿no? En radiofrecuencia. Ahora, ¿por qué son tan críticos estos capacitores? Porque, bueno, esto lo sé que en Internet, yo no soy especialista en diseño de fuentes de alimentación switching, naturalmente, ¿no? Dice, el capacitor electrolítico principal debe ser de al menos 2000 microfaradios por cada amperio que entregue la fuente. Entonces, por ejemplo, una fuente de 30 amperes se sugiere un capacitor de 60.000 microfaradios. Muy bien, la pregunta es por qué entonces las fuentes switching económicas o las chinas, que son de las que estamos hablando, ojo que también hay fuentes chinas que son que están bastante bien filtradas, ¿eh? Entonces no podemos generalizar. Estamos hablando de un tipo específico que son esas que están en carcasa de aluminio. Bueno, la pregunta es ¿por qué no le agregan estos sistemas de filtraje? Simplemente porque son caros. Y vean ustedes en internet cuánto cuesta un capacitor de buena calidad de 60.000 microfaradios. Esto es un número, digamos, muy grueso, ¿no? Bueno, probablemente ese capacitor va a costar más que una fuente switching china de 30 amperes. Entonces, esa es la explicación de por qué los fabricantes reducen en cuanto sea posible costos y uno de los principales afectados es el filtraje. Bueno, entonces vamos a mostrar las mediciones. Vamos a comenzar mostrándoles el setup. Tenemos acá mi osciloscopio. Ahí están las pruebas, las puntas de medición. Estoy utilizando el canal 1. Y bueno, es un osciloscopio básico, ¿no? De entrada. Es un Siglent. Y bueno, es de 100 MHz y de 1 gigasample por segundo. O sea, es no es nada especial. Y yo lo tengo en este momento a un zoom vertical de 100 milivolts, perdón, 10 milivoltios. Y tengo un zoom horizontal de un milisegundo. Un milisegundo. Ese es el setup que estoy utilizando. Y ustedes pueden ver aquí que ya tengo algún ruido generado naturalmente por distintas causas, distintas fuentes. Un ruido pequeño, pero ahí está. Ya sabemos que todo genera ruido, ¿no? Cualquier estructura metálica y no necesariamente. Bueno, vamos a utilizar esta batería de 12 volts, muy pequeñita, que va a ser nuestra base de comparación, nuestro benchmark. Va a ser difícil que nosotros consigamos una fuente de alimentación que tenga menos ruido que una batería, ¿no? Una batería que no esté dañada. Luego vamos a poner esta fuente china, switching. Luego, en esta fuente switching yo he puesto aquí para facilitar la conexión de las puntas del osciloscopio unos conectores que ustedes pueden ver acá, ¿no? Este y este. Uno es para el positivo y este es para el negativo. Entonces esta es la fuente switching que vamos a probar. Yo tengo varias de estas switching en distintos proyectos, ¿eh? En VHF sin ningún problema, en UHF tampoco. El tema aquí crítico es recepción de señales débiles en HF. Entonces, ¿qué tengo acá? La famosa Alinco Delta Mic 330 Mic Victor. Hay variantes de esta fuente, pero yo diría que probablemente esta es la clásica, ¿no? 32 amperes. Que uno busca en internet y va a escuchar muchas recomendaciones de esta fuente switching. Y bueno, vamos a ver qué resultado obtenemos. Tengo acá otra fuente switching china. Esta es de 50 amperes. Y yo, bueno, discúlpenme el cablerío, pero yo saqué aquí unos conectores hacia arriba. Y vamos a ver cómo la medimos. Aquí pueden ver la especificación, 12 volts, 50 amperes. La traje por AliExpress. Made in China.
Bueno, vamos a utilizar entonces esta fuente también para medirla. Y vamos también a hacer mediciones de esta fuente Daiwa. Es una fuente que traje de Estados Unidos, Daiwa Sierra Sierra 330 Whisky. Una fuente regular y muy recomendada también para los radioaficionados. Y finalmente vamos a probar, vamos a medir esta fuente de laboratorio que, aunque llega a los 12, 13, 14 volts, solamente entrega del orden de 5 amperes, me parece, lo que es muy bajo para aplicaciones de radio, ¿no? Y esa la vamos a medir también. Y aquí también puse unos conectores para tomarme de la punta del osciloscopio. Bueno, vamos a entonces hacer ahora las mediciones de todas estas fuentes que ahí logré juntar para comparar. Entonces, vean ustedes que este es el ruido base. Este es el ruido base que tenemos cuando no tenemos nada conectado. ¿Ok? Muy bien. Y vamos a conectar ahora la batería. Ahí está el positivo. Este latiguillo debiera ser más corto, ¿no? Pero ya digo, esta es una medición muy básica la que estamos haciendo. Bueno, este es el ruido que tengo cuando me conecto directo de la batería. Y este es nuestro benchmark. Ya estoy con 12 volts. Y... se me olvidaba comentarles que estoy utilizando el acoplamiento de corriente alterna, AC coupling. Es decir, estoy eliminando la corriente directa, que son los 12 volts o 13 volts, y estoy quedándome con lo alterno respecto de eso. Ahí está. Esta es nuestra base de comparación. Y ahora nos vamos a conectar a la fuente switching china. Vamos con el positivo. Estoy con una mano y otra mano la grabadora. Y ahí estamos con la tierra. Ahí tenemos el ruido. Ese es justamente el ruido que no queremos tener en nuestro receptor de radio cuando estamos escuchando señales débiles. ¿Sí? Ahora, este ruido no tiene ninguna importancia, tal vez si estoy utilizando una radio en VHF local, en FM, y para otras aplicaciones, ¿no? De iluminación, alimentación de dispositivos domésticos, etc. Bueno, ahí estamos conectando en la parte trasera esta fuente al INCU, positivo y negativo. Ahí estamos. Y veamos el resultado. Esto a mí me llamó la atención. Me parece increíble. No me lo esperaba. Me está mostrando un ciclo aproximado de 27 MHz. Y esto fue una sorpresa. Entonces voy a ahora desconectarme aquí y voy a conectar esta fuente china de 50 amperes. Voy con la tierra y voy con el positivo. Ahí. Lo bueno es que estoy midiendo todas las fuentes de la misma manera, ¿no? Fíjense que el ruido es incluso menor que la radio que el de la fuente al INCU. Es un ruido importante. No lo... Ahí estamos. Entonces, importante mencionar que estamos haciendo una medición sin carga. No hay ninguna radio conectada, transmitiendo. No hay una resistencia, un load. Entonces, esto es más cercano a lo que nos interesa en recepción, ¿no? Están todas conectadas, o casi todas conectadas a la misma fuente de alimentación también, que puede ser una fuente de diferencia. Y aquí nos conectamos a la fuente Daiwa,
Vean ustedes. Idealmente uno hiciera pruebas con diferentes cargas también, ¿no? Que una radio en recepción encendida también genera una carga, una resistencia, digamos, un consumo. Daiwa, perfecto, me quedo con esta fuente hasta el momento. Esta es la que tiene menor ruido y muy parecido a la batería. ¿Qué les parece? Y ahora me voy con la fuente de laboratorio china, que debiera ser teóricamente una fuente bastante filtrada. El positivo y el negativo. Pero sin embargo, bueno, supongo que esto... vean ustedes, perdón, que tenemos bastante ruido allí y tenemos un ciclo de 6 MHz en principio, ¿no? Habría que buscarlo con mayor detalle, pero no he querido tocar el osciloscopio para que todas las mediciones sean más fáciles de comparar. Se puede hacer un análisis más detallado de cada fuente, ¿no? De cada fuente de alimentación. Pero en resumen, me estaría quedando con la fuente Daiwa. Eso ha sido muy... Entonces, ahora sí, algunas recomendaciones finales. Decir que cuando uno seleccione una fuente de poder, debe fijarse en el voltaje y el amperaje correcto de esa fuente. Un error común es equivocarse en el amperaje. Por ejemplo, comprar una fuente de 10 amperes, que es una fuente más barata que una fuente de 20 amperes o de 30 amperes, y después exigirle un consumo muy superior al cual está diseñado, lo que obviamente la va a dañar. Respecto del voltaje, sabemos que los radioaficionados trabajamos con 13,8 volts en la mayoría de los casos. Y el amperaje debe ser estimado en función de los consumos que voy a requerir. Típicamente el consumo del transceptor de la radio transmitiendo, ¿no? Entonces, la principal recomendación para evitar que las fuentes se dañen o generen ruidos producto de un daño totalmente evitable es no operar las fuentes a consumos cercanos al 100%. Por ejemplo, para 100 watts normalmente se recomienda que la fuente trabaje aliviada, relajada, y que tengamos que la fuente esté diseñada para un consumo de 30 amperes, por ejemplo. ¿Cómo podríamos hacer una prueba simple en casa de el desempeño de nuestra fuente, de la fuente de alimentación que tenemos? Yo diría que con este procedimiento ustedes deberían ser capaces de determinar si la fuente tiene mucho ruido o no. Estamos hablando siempre de ruidos que son importantes para la recepción de señales débiles, ¿no? Entonces, seleccionamos un día y hora en que haya muy bajo ruido en HF. Por ejemplo, en 40 metros. Busco un día en que no haya mucho ruido, estática o ruido de ninguna especie, de tal manera que nosotros podamos escuchar, sintonizar una señal muy débil y lejana. Esto es muy importante, porque si yo selecciono un día en que hay mucho ruido, estática, el ruido de la fuente va a estar tapado por todo ese ruido de la propagación, ¿no es cierto? Entonces tenemos que seleccionar un día y hora en que las señales débiles nosotros las podamos recibir. Y luego, cuando estemos escuchando esa señal muy débil, entonces comparamos la recepción con la batería versus la fuente, nuestra fuente de alimentación. Y ahí vamos a poder resolver de una manera simple las características de nuestra fuente, si nos sirve o no nos sirve para escuchar estas señales débiles. Eso, amigos, no me quiero alargar más con el video.
Espero que les haya sido de interés este video, el 0552. Y bueno, nos vemos en el próximo video. Saludos desde La Serena, XQ2 Charlie Golf.